Bienvenido al video de semejanza. Aquí estaremos aprendiendo cuando dos figuras geométricas pues son semejantes y veremos también qué más se puede hacer con ellas. Muy bien, aquí tenemos entonces el concepto de semejanza y tenemos una figura, ¿verdad? Dice que dos o más figuras son semejantes si tienen la misma forma, sin importar los tamaños entre ellos. Para indicar la semejanza se utiliza el símbolo y tenemos aquí este símbolo llamado virgulilla, ¿verdad? Que es como el símbolo de la ñ. Por ejemplo, dice el cuadrilátero ABCD, dice es semejante al cuadrilátero A sub 1, B sub 1, C sub 1 y D sub 1. Y pues aquí pues nos explican de qué otra manera podemos ir hablando de semejanzas. Tenemos aquí una imagen que ilustra tres polígonos un tanto irregulares, ¿verdad? Pero que son semejantes entre ellos porque tienen la misma forma y proporcionalmente pues una respecto a la otra es un poquito más grande. Digo proporcional porque crece de manera equitativa sin perder su forma. Vamos entonces a ver algunos ejemplos de cómo trabajar esto de la semejanza. Tenemos aquí un ejemplo. Dice, con base a la siguiente figura, vemos una figura aquí de lados 4 centímetros por cada uno. Me están pidiendo que haga dos situaciones. La primera, que reduzca el tamaño de este cuadrilátero ABCD a la mitad sin cambiar su forma. Entonces, que lo haga más pequeño, ¿no? Y luego en el otro inciso que lo haga más grande. Y aquí pues este animalito de acá me dice, o este quetzalito, ¿verdad? Me dice que reduzca la mitad y amplíe el doble las longitudes de los lados en la cuadrícula. Entonces aquí nos vamos a guiar con papel cuadriculado para trabajar. Vamos entonces con la solución. Dice, se traza el cuadrilátero en la cuadrícula respetando la forma del mismo. Entonces estos 4 centímetros los vamos a dividir entre 2, ¿verdad? Y al dividirlos entre 2, pues lo que vamos a lograr es disminuir su tamaño. Entonces aquí imaginariamente voy a trazar una cruz, que es lo que me va a orientar. Entonces, cada uno de estos cuadros grandes va a representar uno de estos pequeños. Y entonces vemos de que el trazo va de un extremo hacia la mitad, ¿verdad? Y aquí hacia la mitad también. Lo que aquí tenía que cruzar en dos cuadritos, pues aquí ya solo lo cruza en uno. Y pues de esa manera nosotros no perdemos las medidas. Entonces, al dividir esto a la mitad, pues obviamente ya la figura disminuye su tamaño. Ahora, para poder ampliarlo al doble, pues lo que podemos hacer es multiplicar por 2. Entonces, lo que equivalía a 4 cuadritos, ahora tendrán que ser 8 cuadros u 8 centímetros, ¿verdad? Y entonces, nuevamente voy a trazar esta cruz aquí al centro para podernos guiar y vemos que esta figura también cumple, ¿verdad? Con las mismas mediciones, ¿no? Aquí al centro, aquí también hacia abajo, pero también al centro donde está el punto D. Y entonces, así, de esta manera hemos ampliado el tamaño de esta figura, ¿verdad? Lo que en la figura pequeña equivale a dos cuadritos, aquí equivale a cuatro, y lo que equivale de repente a tres cuadritos equivale ya a seis, y así sucesivamente porque es el doble. Esta es una forma de trabajar, digamos, a escala. En la actividad que debemos resolver, nos damos cuenta que debemos hacer exactamente lo mismo. Dice, dadas las siguientes figuras, respondo. Dice, ¿será que son semejantes estas figuras? Entonces, aquí ya está hecho, solo que ahora debo responder si son semejantes o no. Entonces, debo buscar la forma de cómo argumentar. Entonces, de repente, una de esas estrategias que utilicé, pues sirva aquí también y pueda yo argumentar si efectivamente se ha trabajado proporcionalmente. ¿Verdad? Vemos que de la figura grande es el doble de tamaño que la primera, pero toca analizar si proporcionalmente está en el mismo sitio, porque no es lo mismo que trazar esta línea por acá y luego hacia el otro lado, por un poquito que nos movamos hacia la izquierda o la derecha, pues obviamente la figura va a cambiar. Entonces, una vez que descubramos si son semejantes o no, hay que explicar el por qué. Luego, seguidamente vamos a ampliar esta figura al triple, ¿verdad? Este cuadrilátero. Entonces, por lo tanto, tendremos que hacer una multiplicación de por 3 y luego, sin perder la forma, hacer el trazo exactamente igual. Vamos entonces a continuar
También tenemos entonces características de algunas figuras semejantes. Además de los lados o las medidas, resulta que los ángulos también tienen que ser iguales. Entonces aquí dice, en dos o más polígonos semejantes, las medidas de sus ángulos correspondientes son congruentes. Es decir, que el ángulo que corresponde de un lado a otro deben tener las mismas medidas. Entonces aquí en el ejemplo me piden verificar cuál de estas figuras que son parecidas, pero debemos decir cuál es semejante a otro. Entonces revisemos los ángulos. Respecto al primero, ¿habrá alguno que se repita? Me parece que el primero se parece al último, ya que tiene exactamente los mismos ángulos. Los ángulos correspondientes vemos que son iguales, ¿verdad? Mientras que este ángulo de 144 y de 63 aquí no se cumple, tampoco se cumple en el segundo. Y entre ellos pues tampoco hay alguna otra similitud. Entonces vamos a asegurar de que si los ángulos son iguales, las medidas de sus lados son proporcionalmente iguales, aunque esté al doble o al triple de su tamaño. ¿Verdad? Los ángulos no cambian. Entonces aquí en el análisis que encontramos aquí, pues aquí se argumenta también de que al comparar los cuadriláteros ABCD, que es el primero, encontramos de que es distinto al segundo, que es distinto también al tercero, pero que sí es semejante al último. Eso es lo que encontramos en esta explicación. Em, Ahora, en cuanto a la actividad, pues debemos hacer lo mismo, ¿verdad? Dice, completo esta actividad utilizando hojas adicionales en caso fuera necesario. Dice, mido los ángulos correspondientes de cada pareja de polígonos y luego indico si son semejantes. Entonces aquí vamos a tener que medir los ángulos y comparar si en realidad son iguales, porque pues esta figura pueda que se parezca, pero quizá por alguna razón de repente tuvo que haberse hecho el trazo más arriba y obviamente al hacerse más arriba el trazo o al tener que hacerse más arriba, pues obviamente el ángulo va a cambiar o de repente tuvo que hacerse más abajo el trazo, ¿verdad? Para que fuera proporcional. Entonces, bueno, al medir los ángulos no debería fallar si está exactamente a la medida que debe ser. Y lo mismo acá, ¿verdad? Estos ángulos debería verse si son iguales, porque no es lo mismo haber hecho el trazo un cuadrito antes o un cuadrito después. Entonces, bueno, eso es lo que tocaría verificar con la medida de los ángulos. Finalmente hay que corroborar si son o no son semejantes. Espero que de algo les haya servido este video. Me despido.